bienvenidos todos a la casa del Señor. Salude al que está a su lado, dele la mano, dígale bienvenido. Amén, qué bueno que estás con nosotros, dígale. Alegres hermanos, dice la Biblia que hay que alegrarnos cuando juntos nos reunimos para bendecir el nombre del Señor. Dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así que esta noche es una bendición, hermanos, estar con ustedes. Vamos a compartir, hermanos, vamos a continuar. Saben, hemos estado, hermanos, desarrollando a lo largo de todo este año un temario nuevo, un temario con el único objetivo, hermanos, de que aprendamos. Saben, yo no sé si usted se había interesado alguna vez por Proverbios, un libro, hermanos. Algunos cristianos, algunos hermanos, he escuchado yo a través de la historia de que lo toman como leer un Proverbios diarios. No sé, como que Dios ya sabía, tiene 31 capítulos y mucha gente va con el capítulo diario de cada fecha. Quiere decir que si hoy es 21 de febrero, leyeron el capítulo 21. Amén. Algunos van así con el libro de Proverbios, llegan al 22, 23. Este mes quedaría cuto, ¿verdad? Porque solo tiene 28 días. ¿Cuántos tienen este mes? ¿28 o 27? 28, va. Entonces, pero comenzaría usted en marzo, iniciaría desde el capítulo 1 hasta el 30 o hasta el 31 de marzo. Continuo esa lectura. Y a través de esa lectura nos damos cuenta tanta sabiduría. ¿Sabe? A ese tipo de sabiduría se le llama sapencial porque es una sabiduría de Dios. Hermanos, eran los grandes dichos, los grandes proverbios, los grandes, la gran inspiración que Dios había dado a Salomón. Y hemos venido, hermanos, compartiendo desde el capítulo 1, en el cual, hermanos, hemos tratado de entender. Y en ese capítulo, recuerdo yo que el pastor Marlon nos dio uno. Y ahí en el capítulo 1 está el versículo más importante de este libro. ¿Se recuerdan cuál es? ¿Qué versículo es? Ah, qué bueno, hermano, veo que estamos aprendiendo. El versículo 7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el... Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Así que si usted se da cuenta, ese principio de esa sabiduría nos puede hacer sabios. Y hermanos, yo sé que aparte de todo lo que vamos a estar tratando, usted va a manejar muchas palabras a través de este estudio. Y una de las cuales usted va a estar escuchando quizás miércoles a miércoles, hermanos, va a ser sabiduría. Sabiduría. También va a escuchar palabras como prudencia, palabras como rectitud, palabras como cada una de ellas que significa y tiene un gran significado para nuestra expresión diaria, para nuestra vida diaria, para nuestro comportamiento diario en la vida. Porque una de las cosas que Dios, hermanos, trató en el corazón de Salomón fue que proyectara un consejo para el diario vivir. Amén. Y hermanos, y el pastor me decía, mira hermano, pregúntale a los hermanos cuál fue el tema del miércoles pasado. Vamos a ver quién recuerda el tema del miércoles pasado. Vamos a ver. Entendiendo el temor de Jehová. Amén. Qué bueno, hermano. Un aplauso a la hermana. La hermana anda bien. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que realmente vengamos a aprender. Y oiga, el tema que el pastor Marlon estuvo desarrollando del capítulo 2, del verso 1 al verso 6, fue entendiendo el temor de Jehová. Y muchas veces, hermanos, quizás nuestra mente, nuestro corazón pudiera quizás tener un poco de conflicto a la hora de tratar de entender a Dios. Amén. Pero el tema era ese, entendiendo el temor de Jehová. Y hermanos, y el pastor desarrollaba dos palabras claves en esa ocasión. ¿Alguien recuerda cuáles fueron? ¿Cuáles fueron esas palabras claves de las cuales habló el pastor? Hoy, inteligencia
y prudencia. Y él lo llevó a un reto, esas dos palabras, ¿verdad? Él dijo inteligencia versus prudencia. Amén. Estoy viendo, hermanos, que están poniendo atención. Qué bueno. El pastor dijo, mire, vamos a hacer un pequeño recordatorio del miércoles pasado para ver si realmente, hermanos, estamos aprendiendo. Porque una de las cosas importantes no es que leamos proverbios como leer el diario. No. Algo importante es que veamos y podamos, hermanos, entender. Ese tema es con respecto a todo el capítulo 2 de Proverbios. Grandes beneficios de la sabiduría. Quiere decir que usted y yo creemos que el tener sabiduría de Dios, el alcanzar sabiduría de Dios, trae beneficios. Amén. Amén. Usted está consciente de que si usted y yo alcanzamos prudencia, si usted y yo alcanzamos sabiduría, tenemos grandes beneficios de parte de Dios. En otras palabras, si estos grandes beneficios de Dios llegan a mi vida, ¿yo voy a ser una mejor persona? Amén. Voy a dejar de ser la persona que soy, pero me voy a convertir en una mejor persona, porque a través de estos beneficios Dios me va a bendecir. ¿Cree usted en eso? Amén. Yo quiero llevarlo al capítulo 2. Vaya conmigo, abra su Biblia. Capítulo 2 de Proverbios. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Verso 7. Vaya conmigo. ¿Lo tienen todos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él provee de sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Yo quiero que usted lea esto conmigo, porque esto va a ser clave esta noche, para que esta noche nos vayamos entendiendo algo. Se recuerda el tema principal, los grandes beneficios de la sabiduría. Pero para alcanzar ese beneficio de la sabiduría es necesario entender este verso. Vaya conmigo al verso 7 y léalo conmigo, por favor. Dice, Él provee de sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan ¿cómo? Padre, bendice tu palabra esta noche. Que al meditar tu palabra sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Permítenos entender esa rectitud. Permítenos entender, Señor, la provisión tuya para los rectos. Permítenos, oh Dios, que esta noche podamos ser tierra fértil, que demos fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu misericordia, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero que piense por un momento. Vamos a tratar de entender algunas palabras, hermanos, que muchas veces se nos dificultan. Y hay que ir a la mansaburro, ¿verdad? Hay que ir a ese amansaburro para poderlas entender de una manera más importante o más fácil. ¿Sabe? En esta palabra que hemos leído aparecen dos palabras interesantes que esta noche vamos a tratar de entenderlas. Y a través de la escritura vamos a ver, ¿saben? Estábamos hablando en primer lugar que el pastor Marlon el miércoles pasado desarrolló un tema de los primeros 6 versículos de este capítulo. Y dentro de eso, hermanos, habló de la palabra prudencia. Y él decía que esta palabra, hermanos, era interesante para que pudiéramos desarrollar a través de Dios una sabiduría. Y que la sabiduría de Dios, hermanos, es aquello, hermanos, que con el tiempo y con la experiencia y con la petición y con el hecho de desarrollar una vida, hermanos, que a Dios agrade, la vamos a ir desarrollando en nuestra vida cristiana. Yo le preguntaba hoy esta noche, ¿cuántos quieren alcanzar el beneficio de esa sabiduría? Miren, hermanos, es interesante, es importante que entendamos algo. Dios desde el principio de la creación creó al hombre con un solo propósito: que el hombre fuera y diera adoración a Dios. Dios creó al hombre para que el hombre se condujera por el buen camino. Dios creó al hombre, hermanos, para que el hombre desarrollara una vida de santidad, una vida, hermanos, que agradara a Dios, una vida que fuera cercana a Dios. Pero Dios no quiso hacer robot. Dios no quiso obligar al ser humano a que fuera como él quería. No, Dios
Dios dio al ser humano un libre albedrío. Dios permitió que el hombre tomara decisiones y dentro de esas decisiones supiera cuál era el bien y cuál era el mal. Amén. Y cada uno de nosotros, a través del desarrollo de nuestra vida, hemos venido aprendiendo a través del consejo de nuestros padres. Desde niños, hermanos, hemos venido aprendiendo qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Y esos beneficios, hermanos, de esa sabiduría que nuestros padres han impartido a nosotros, nos han desarrollado como seres humanos, a tal grado que usted es el reflejo de su casa. Mire el que está a su lado y dígale: vos sos el reflejo de tu casa, papá. Que no te estés engañando. Yo no entiendo por qué la gente le echa la culpa a la escuela, por qué la gente le echa la culpa a la sociedad, por qué la gente le echa la culpa, hermanos, a medio mundo, pero nunca le echan la culpa a los tatas, ¿verdad? Sí. Si a usted no lo educaron en su casa, difícilmente va a ser educado. Si a usted su mamá cuando se levantaba no le decía: buenos días, hijo, buenos días, mamá. Si usted cuando usted se levantaba no agradecía por la comida que Dios le había dado y no le decía a su mamá: gracias porque me diste de comer. Si usted, hermano, no saludaba, no pedía permiso para pasar en medio de dos personas, si a usted no le enseñaron esos términos, difícilmente usted hoy los vaya a practicar. Y decía mi abuelita un dicho: caballos se levantaron esta mañana, decía, cuando saludábamos, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos la de la bestia, hacemos la del animal, hermanos, no nos acordamos, pasamos en medio, interrumpimos, llegamos a un lugar y no saludamos. ¿Qué fue eso? Y de repente como que nos retrocedemos y decimos: se me olvidó saludar, ¿qué hice? O qué maleducado me vi. Pero eso es importante, hermanos, entenderlo, que viene en un crecimiento y viene en un desarrollo desde nuestra niñez. Pero el verso que hemos leído, yo quiero que nos enfoquemos en ese verso esta noche. Dice que Él provee sabiduría a los rectos. Él provee sabiduría a los rectos. Dios, hermanos, como decía desde el principio, el propósito de Dios, hermanos, es que usted y yo alcancemos esos grandes beneficios de la sabiduría. Y una de las cosas que Dios ha querido, hermanos, a través de todo, es que nosotros podamos alcanzar a comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Pero uno de los hechos también es que para alcanzar estas cosas, Dios también pide de ti algunas actitudes que deben de ser dispuestas de nuestro corazón para alcanzar eso. Oiga, la palabra del Señor que estamos leyendo dice: Él provee de sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Yo quiero que veamos una palabra que es proveedor. ¿Qué es esa palabra? Dice que Él provee sabiduría a los rectos. ¿Qué es proveedor? Dice que es el que abastece, ¿verdad? Es el que es abastecer, proporcionar o conceder aquello que se necesita para algo o para alguien. Ese es un proveedor. ¿Cuántos son proveedores de su casa en este lugar? Amén. ¿Cuántos son proveedores de su casa en este lugar? ¿Sabe, hermanos? Los padres son los proveedores de sus hijos. Y muchas veces, hermanos, eso es importante entenderlo. Dios es nuestro proveedor. Y hermanos, y ahí sumamos un significado de la palabra Jehová Jireh. Jehová es nuestro proveedor. Hermanos, y nosotros, interesante es que entendamos que ese que provee de todas las necesidades que nosotros tenemos. Porque mire, a Dios no lo veamos como un proveedor solo de lo material. A Dios no lo desarrollemos en nuestra vida como la Cruz Roja, que le hablamos solo cuando tenemos necesidad de algo, solo en emergencia. No, entendamos que Dios está proveyendo a nuestra vida toda clase de sabiduría, toda clase de ciencia, toda clase, hermanos, de desarrollo para que el ser humano, dice, que alcance a ser el hombre perfecto que Dios requiere que éste sea. El problema es que no es algo tan práctico,
o tan fácil como muchas veces lo queremos manejar. El pastor Marlon decía y citaba una cita cuando Santiago dice: si alguien es falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero no solo es el simple hecho de venir a arrodillarnos ante el Señor y decir: Señor, necesito que me hagas sabio, que me des sabiduría, quiero alcanzar este tipo de términos. No, es necesario que también nosotros tengamos dentro de nosotros un sacrificio. Porque si es verdad que Dios está en la disposición de abastecerte, oiga, si Dios está en la disposición de proporcionarte y de concederte aquello que necesitas para algo o para alguien, o para una necesidad o para una enfermedad, Dios siempre está en la disposición de suplir toda clase de necesidad. Pero también Dios requiere que tú, como hijo de Dios, andes en rectitud. Amén. Es que ese es el problema, y ahí es donde ya no nos gusta. Dice Él, vamos al verso 7, donde hemos iniciado. Él provee sabiduría, ¿a quién? A los rectos. ¿A quiénes les va a proveer sabiduría Dios? A los rectos. ¿Y qué significa esa palabra? Vamos a ver. Rectitud. Dice que se permite referir a qué, hermanos, a la integridad, oiga, del individuo, tal y como se comporta y actúa de manera correcta, atenta y consuma ¿qué? Oiga, ¿qué es rectitud? Así que Dios no me va a dar a mí sabiduría, así que Dios no me va a proveer de esa sabiduría si yo no camino en rectitud. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Eso es lo que está diciendo este hombre de Dios con tanta sabiduría, que es necesario que yo muchas veces no logro alcanzar eso que tanto anhelo, porque tampoco hay de parte de mí un sacrificio. Hermanos, no son las cosas. Miren, a nosotros nos gusta todo lo regalado, ¿verdad? Y lo regalado todo lo hacen fiesta, hermanos. Amén. Porque mire, hermano, a nosotros nos gusta que Dios nos dé de su gracia, que Dios nos dé de su amor, que Dios nos dé de su misericordia, que Dios nos bendiga. Mire, hermano, nosotros cuando vamos a orar, mire, el cristiano, hermanos, es de las personas más piriches para orar. ¿Ha visto un cristiano orando? Dame, dame, Señor, dame. Volveme a dar. No te aburras de darme, Señor. Y el Señor de repente le pregunta a uno: ¿y tú qué das? ¿Qué le estamos dando al Señor nosotros? ¿Qué le está dando al Señor usted? Por eso Dios, hermanos, está determinando algo en este versículo que estamos leyendo, y es interesante que usted pueda examinar. Y por eso, hermanos, tenemos muchas veces que acudir, hermanos, al diccionario para poder entender, para que nuestro entendimiento se abra de una manera más fácil. Amén. Y podamos, hermanos, también caer en el sí, porque no toda la vida espiritual es regalada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pedido dones espirituales? ¿Cuándo usted ha orado por un don espiritual? ¿Cuándo usted, hermano, ha orado por un don para que Dios pueda revelarse a través de usted? Es por lo que menos oramos. ¿Qué nos interesa? Que Dios nos dé todo lo material. Amén. Porque el ser humano y la iglesia de hoy se ha vuelto materialista. Amén. Porque la iglesia de este último siglo, hermano, lo último que está pidiendo es cosas espirituales. Lo que más pide es materia. Lo que más estamos llenos, hermano, es de vanidad. Lo que nuestro corazón tiene, hermanos, es una gran cantidad de necesidad vanidosa. Y por eso la misma escritura dice: muchas veces pedís y no recibís porque pedís mal. Amén. ¿Será por eso que el Señor no me ha contestado? ¿Será por eso que tengo ya un par de ratos de estar pidiéndole al Señor algunas cosas que Dios no las va a responder? Oiga, el verso 7 habla de una claridad, hermanos, y dice el verso 7: Él provee de sabiduría a los rectos. Y cuando vemos la palabra rectitud, habla de integridad, habla de cómo se comporta y actúa de una manera correcta
atenta y con suma educación. Oiga lo que es rectitud, hermano. Decía el pastor que todas las palabras tienen un antónimo, ¿verdad? Que es lo contrario, ¿verdad? Imagínense cuál sería lo contrario de recto. Pando. ¿Cree usted que Dios le va a dar sabiduría a los pandos? ¿Cuál sería otro antónimo de esa palabra? Ayúdenme. Si es recto, mire, decía el dicho, árbol que nace o que se hace, que se hace torcido, así se queda, ¿verdad? Usted sabe que ya un palito de este tamaño, que ya vaya un poco torcidito, usted no lo puede enderezar, hermano. Chiquito, tal vez de este tamaño, usted pudiera ponerle ahí una cuñita y irlo enderezando. Pero imagínese un palito que ya va agarrando pando y ya tiene unos 2 años, ¿cree usted que lo endereza? ¿Cómo? Digo que por eso no nos enderezamos y venimos pandos desde pequeños. ¿Ah? Sí. Y por eso es que es interesante, hermanos, entender. Pero yo quiero, hermanos, que veamos la otra parte del versículo. Siga conmigo. Dice que Él es escudo ¿a quiénes? A los que caminan rectamente. Él es escudo. Miren, hermanos, Dios es nuestro escudo, nuestro estandarte. Dios es el que nos defiende. Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros como cristianos? Que caminemos rectamente. Y volvemos a la palabra rectitud. Que tratemos, hermanos, de caminar en el camino del Señor. Porque es imposible, hermanos, y es necesario entender. Por eso es que esta sabiduría es una sabiduría práctica, un consejo, hermanos, del diario vivir. Es difícil, hermanos, que alcancemos cosas espirituales cuando no tenemos una búsqueda espiritual. Es difícil, hermanos, que tratemos, hermanos, de cambiar cuando no queremos, hermanos, aceptar el consejo de Dios, cuando la palabra de Dios para nosotros no es importante. Amén. Si usted se da cuenta, toda nuestra vida, todo el diario vivir nuestro está reflejado en las Escrituras. Y aquí, hermanos, a través de ellas aprendemos, hermanos, cómo conducirnos en la vida. Usted no necesita otro libro, usted no necesita otra enseñanza. Usted solo necesita las Escrituras para entender y para saber cuándo usted está fuera del camino o cuando usted está dentro del camino del Señor. Amén. Verso 8, vaya conmigo. Dice la palabra del Señor en el verso 8. Él es el que guarda, dice, la vereda de quién. Amén. ¿Y qué más? Y preserva el camino de quién. Oiga, hermanos, oiga lo que dice el verso 8. Y ahí tenemos dos palabritas interesantes, hermanos. Tenemos dos palabritas interesantes que vamos a tratar de entender. Una dice que en el verso 8, lo que habíamos leído, dice, es el que guarda la vereda del juicio, oiga, y preserva el camino de sus santos. Oiga lo que dice el versículo. Y una de las palabras es juicio, y dice que proviene del latín indicium, que tiene diversos usos. Y a mí me llamó la atención este análisis que hace el diccionario, hermanos. Dice que se trata, por ejemplo, de la facilidad del alma, que permite distinguir entre qué, entre el bien y el mal, o entre lo verdadero y lo falso. Digamos, lo justo o el juicio, hermanos, tiene que ver con lo verdadero o lo falso. Por eso es que cuando usted ve que van a hacer un juicio, juzgan a alguien conforme a las pruebas que tienen y conforme a ellos lo condenan o lo liberan, ¿verdad? Entonces, prácticamente por ahí viene esta parte de lo que vamos a tratar de entender. Pero el proverbista también habla de otra palabra interesante que es preservar. Vamos a ver, chicos, y esta palabra consiste en algo interesante, pero algo fácil de entender. Dice que consiste en cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el objetivo de evitar un eventual prejuicio o deterioro. Ocupaban la sal, ¿para qué? Para preservar la carne, amén.
¿A cuánto le gusta la carne salada? Feo eso, un poco de sal se está hartando uno, pero a mucha gente le gusta. Y hermano, y es una de las cosas, hermano, pero en el tiempo antiguo no había refrigeradora, no había un freezer. Había que preservar la carne a pura sal. Amén. Hermano, ese era un preservante interesante que encontraron nuestros antepasados, hermano, para poder conservar, para poder, hermano, preservar ese alimento, para que pudiera tener mucho más duración. Ahora, el texto que hemos leído dice de que Él preserva el camino de sus santos. Uno de los objetivos principales de Dios ha sido preservar la raza humana. Uno de los principios, hermanos, de Dios al crear al hombre no fue destruirlo. Amén. Yo quiero que usted entienda esta noche eso. Uno de los objetivos principales de Dios al crear al hombre no era que el hombre muriera, si Dios no quería que el hombre muriera. Amén. Dios lo creó con un propósito, que fuera para alabanza de su gloria. Y uno de los propósitos era que gobernara y que se preservara en la tierra, hermanos, y que viviera felizmente. Lastimosamente, hermanos, el pecado que entró en el hombre fue el que destruyó esa preservación. Pero uno de los objetivos que Dios ha venido cuidando por toda la eternidad, hermano, es la preservación humana, a tal grado que si Dios se hubiera querido deshacer del ser humano, ¿para qué iba a enviar a Jesús? Si Jesús ha sido la preservación de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Sabe que Jesús es el que ha podido preservar, hermano? Y el que va a preservar la humanidad más allá de la muerte. Dice que nos va a guiar aún más allá de la muerte cuando alcancemos, hermano, lo prometido como la vida eterna. Pero el objetivo de Dios fue preservar al hombre. Y mire, y una de las cosas interesantes, pero también hay un pero, que muchas veces es el que no nos gusta. En el versículo 7 leíamos que Él provee, pero ¿a quiénes? A los rectos, no a los pandos, decía. Amén. Ahora, también decíamos, hermanos, también dice el verso 8, el que estamos leyendo, dice que Él preserva el camino de ¿quién? De sus santos. ¿Cuántos son santos de los que están acá? No te da pena, hermano. Estamos en la búsqueda de la santidad. Amén. Estamos en la lucha de alcanzar. Muchas veces cuando oímos la palabra santo, hermanos, estamos y decimos, no, como yo voy a entrar en esa magnitud de santidad. Muchas veces nos cuesta, hermanos, entender y comprender esa palabra. Y muchas veces creemos esa magnitud. Sí, hermano, miren, Dios es santo. Él sí es santo y 3 veces santo. Pero Él está buscando en una iglesia que alcance esa santidad. ¿Para qué? Para que a través de esa santidad Dios pueda preservar su vida. Amén. Importante entender. Si Dios provee al recto, Dios va a preservar al que esté en santidad también. Amén. Y esos son los factores importantes y uno de los 3 ejes de los cuales esta noche yo quiero que se lo lleven en el corazón y en su mente, porque es importante no solamente ver este libro, hermanos, como un desarrollo de estudio, sino como un reto en la vida de cada uno de nosotros. Porque algo de los que yo les preguntaba es: usted y yo queremos gozar de los beneficios de la sabiduría. Amén. ¿Sabe, hermano? Cuando uno es más sabio es cuando se mete en menos problemas. Amén. Mire, hermano, decía mi abuelita que para pelear se necesitaban 2 locos. ¿Ha visto usted peleando una persona ella sola? Muchas veces es necesario, hermanos, entender esa sabiduría práctica. Mira, hermano, cuando a usted lo ultrajan, cuando a usted le faltan el respeto, cuando a usted le sacan el dedo, cuando a usted hacen muecas ¿qué debe hacer usted? Ignorar. Amén. Porque es necesario muchas veces ignorar ese tipo de expresiones. ¿Para qué? Para demostrar la sabiduría, para demostrar, hermanos, que tenemos esa capacidad de poder, hermanos, entender que esas cosas no tienen valor para nosotros. Amén. Y alguien me decía, el tiempo de los bravitos se acabó. Ahora es que sale bravito, hermano, rapidito lo tanatean.
Y ahí viene todo reventado. ¿Y qué le pasa? Por sabio, vea. ¿Ah? No, vea, por dundo le cayó, ¿verdad? Porque no quiso, hermanos, apartarse. Mire qué dice Proverbio. El sabio mira el mal. Vea qué práctico, hermanos. ¿Verdad que es práctico cuando a usted lo están retando? Vení, vení. No vaya, ve. ¿Ah? Cuando a usted le dicen una cosa que a usted le molesta, pero apártese, hombre. Apártese. ¿Y qué es la obligación que esté ahí, pues? Ahí demuestra usted que es sabiduría, demuestra prudencia, demuestra inteligencia, demuestra que usted, hermanos, es una persona más sabia que esa que está llevándolo a un reto. Pero muchas veces, hermanos, el orgullo del ser humano nos lleva a cometer errores y a perder la poca sabiduría que hemos alcanzado. Verso 9, vaya conmigo. Dice la palabra del Señor: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo voy a entender yo esa equidad de Dios? ¿Cuándo voy a entender yo ese buen juicio de Dios? ¿Cuándo? Cuando aprenda a caminar en rectitud. Cuando yo aprenda a preservar mi vida para Dios a través de una santidad. Cuando yo aprenda, hermanos, a caminar sobre el camino que Dios quiere que yo camine. Cuando yo empiece a apartarme de esas malas amistades, apartarme de eso que me está dañando. Porque mire, una de las cosas importantes es que usted sabe y yo sé lo que nos daña. Amén. Usted sabe lo que le está dañando en su corazón. Usted sabe lo que le está dañando en su vida. Usted sabe que ese mal amigo con el que se ha juntado lo va a llevar al fracaso. Pero ¿sabe qué decimos? Es michero. Usted sabe, jovencito, que no puede andar con una novia pagana, porque usted también se va a hacer pagano. No, yo la voy a traer al camino del Señor. Y a los 15 días el joven ya no viene ni a la iglesia porque la muchacha se lo llevó. Sí. Cuando nosotros entendamos, hermanos, que el camino, que la Biblia dice, no os juntéis con yugos desiguales. Amén. Mire, si el camino, hermanos, de Dios está ya marcado, ya no necesitamos andar buscando otro tipo de camino. Pero hay dos palabritas que queremos entender. Una es justicia. Dice lo que hemos leído: entonces entenderás que justicia, eso dice la Biblia. Y dice que lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. Amén. Los que están estudiando para abogado entienden mejor esta palabra. ¿Hay alguno que esté estudiando derecho aquí? ¿No tenemos abogados? Abogados tenemos, pero no abogados, ¿verdad? Mire, la justicia tiene que ver con lo que se debe hacer de acuerdo a lo razonable, dice el diccionario. Aquello, hermanos, que es lo equitativo, en otra palabra, lo justo, lo parejo, amén, lo indicado por el derecho o por la ley. Eso se está refiriendo, lo indicado por la ley. Sabemos, hermanos, que no debemos aventarnos en sentido contrario. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué infringimos la ley? ¿Por qué se parquea donde no se puede parquear? Ah, que a mí me vale, hermano, yo soy la ley. Pues cuando le están poniendo la esquelita de $57, está llorando. Ojalá el Señor me provea para pagarla. No, el Señor no le va a proveer, téngalo seguro. Usted se fue por el lado chueco. Usted se fue por el lado que Dios no le indicó. El camino ya está marcado. Hermano, ¿por qué nos gusta hacer lo contrario de lo que Dios dice? ¿Ah? Quiere decir que el antónimo de preservar es podrido, dijo que.
Y entonces cuando nos volvemos podridos, cuando no estamos preservándonos para lo que Dios quiere que hagamos, es cuando empezamos a hacer todo torcido. Amén. Pero hay otra palabra ahí interesante: equidad. Esa palabra, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Dice que hace referencia a la igualdad de ánimo, a la justicia e igualdad social. Representa y da un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. Hermanos, es aquello que realmente, cuando uno es equitativo como Dios está marcando, es cuando no hace diferencia. Cuando usted, hermanos, está tratando, hermanos, de ver todo lo que está a su alrededor de la misma forma. Amén. Y tiene y respeta el derecho a los demás, que termina diciendo que es la paz, ¿verdad? El respeto a lo ajeno es paz. Amén. Si no tocamos lo que no es nuestro, hermano, no nos metemos en problemas. Pero es interesante entender entonces que si entendemos este tipo de expresión que el proverbista estaba tratando de darnos a entender, en el verso 9 dice: entonces entenderás, oiga, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la parte que nosotros podemos alcanzar de los grandes beneficios de Dios. Yo le decía, yo pensaba en algo esta noche. Cuando nosotros, hermanos, entendemos y razonamos y pensamos en lo que Dios, en los beneficios que yo voy a alcanzar solo por el hecho único de ser un buen cristiano, nos damos cuenta que son demasiados. Y que quizás no somos ni la sombra de lo que debemos de ser. ¿Por qué? Porque nuestra misma rebeldía nos mete, hermanos, a ir en contra de Dios. Y mire, hermanos, algo peligroso es cuando nosotros estamos luchando contra corriente, cuando nosotros, hermanos, estamos en contra de lo que Dios quiere que seamos, cuando nosotros nos estamos volviendo, dice que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Yo le pregunto esta noche, ¿usted es amigo de Dios? Amén. ¿Usted es amigo de Dios? Si somos amigos de Dios, ¿se recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ya no serán mis discípulos o mis siervos, sino que os llamaré amigos? Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay una intimidad más grande en los amigos, hay un desarrollo más grande en la amistad. Y una de las cosas que debemos aprender a entender es que cuando yo soy amigo de Dios, Dios, hermanos, está a la par mía. Dios está tomado en cuenta en todos los actos, en todas mis decisiones. Dios está primero. Dios es el que al quien yo le comunico cada una de las cosas que yo quiero desarrollar a través de mi vida. Y entonces todas esas cosas toman un sentido, hermanos, un sentido positivo, un sentido que me lleva a una vida de victoria. Amén. Pero cuando yo no tomo a Dios en cuenta, eso es peligroso. Dice la Biblia, y como no tomaron a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada. Amén. Después de que estamos buscando sabiduría, podemos terminar con una mente retorcida. Amén. Tengamos cuidado con eso. Quiero terminar con esto. Estos tres ejes fundamentales del beneficio de la sabiduría nos enseñan tres cosas importantes que yo quiero que se lleve usted esta noche. En primer lugar, Dios proveyendo sabiduría y escudo ¿a quién? A los rectos. No podemos estar pensando, por favor, no podemos estar pensando que Dios nos va a suplir, que Dios nos va a proveer de toda esa gran sabiduría de Dios si estamos caminando torcidamente. No.
si no estamos buscando el camino de la verdad, si no estamos buscando, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Cuando nosotros tenemos libertad para buscar a Dios, cuando nosotros entendemos que la única manera de acercarnos a Dios es a través de Jesús, a través de Él, a través de esa búsqueda intensiva que podemos llegar a tener, hermanos, a través de la oración. Pero ¿cómo buscamos a Dios? Orando, leyendo su palabra, viniendo a la iglesia, congregándonos. Entonces, hermanos, alcanzamos las cosas que queremos que Dios quiere, que nosotros alcancemos. Solo así. Y por eso les digo, una de las cosas es que Dios sí está proveyendo sabiduría y escudo, pero ¿a quién? A los rectos. Número 2, Dios guardando y preservando a sus santos. Es una promesa, hermano. Jesús estaba ascendiendo y Jesús les dijo, y yo estaré con vosotros. Amén. Usted toma esa promesa de Dios. Y yo estaré con vosotros, ¿cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿con quiénes? Con los santos, con los que están buscando el camino de Dios, con los que estamos esforzándonos. Solamente esfuérzate, le dijeron a Josué. Solamente esfuérzate. Mire, hermano, ¿quién le dijo que la vida cristiana era fácil? ¿Quién se lo vaciló? Si la vida cristiana no es fácil, hermano. La vida cristiana es la vida de espino, la vida, hermano, del camino angosto. ¿Se recuerda cuando dijo Jesús, hay dos caminos? Hay un camino ancho y un camino angosto. La vida cristiana es del camino angosto. Y eso es lo que no nos gusta. Amén. Y número 3, Dios mostrándonos su camino, hermano. Dios siempre nos ha mostrado el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Dios estaba mostrándonos el camino desde ese punto de vista, y Dios nos sigue mostrando el camino a través de alcanzar sabiduría, a través, hermanos, que usted y yo podamos ver los grandes beneficios que Dios tiene para mi vida. Pero ¿qué debo hacer yo? Debo también yo en mi mente y en mi corazón, hermanos, también tener que hacer un examen, tener que hacer, hermanos, y poder reflexionar y tratar de cambiar esa parte que a Dios no le agrada, que nosotros estamos desarrollando diario a diario en nuestra vida. Quiera Dios que usted y yo estemos deseando estas cosas. Yo quiero terminar con esto. ¿Deseamos que Dios nos esté proveyendo esa sabiduría? Amén. ¿Deseamos que Dios nos esté preservando y que esté guardando nuestro camino? ¿Queremos que Dios nos muestre el camino verdadero? Amén. Pero va a depender de usted y de mí, hermanos, porque Dios está dispuesto a hacerlo. Póngase de pie esta noche. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.